$20 en el bolsillo, boleto arrugado y un vestido prestado. En el hipódromo más exclusivo, Sofía fija la mirada donde nadie quiere mirar, un caballo desahuciado y una pista maquillada por dinero sucio. Lo que empieza como una apuesta imposible desatará una batalla contra la corrupción, hará temblar los salones de la alta sociedad y destapará un secreto capaz de reescribir su destino y el de toda una industria. El verdadero valor no se imprime en billetes, se demuestra en la pista. El sol matutino se filtraba a través de las elegantes columnas del hipódromo San Patricio, el templo dorado donde la élite del país venía a jugar con fortunas como si fueran monedas de cambio. El aroma a cuero fino y champán francés impregnaba el aire, mezclándose con el eco lejano de los cascos sobre la pista de arena perfectamente cuidada. Sofía Delgado apretó con fuerza los $20 arrugados en su bolsillo trasero, mientras sus zapatos gastados crujían contra el mármol pulido del vestíbulo principal. A sus 24 años, había aprendido que el mundo se dividía en dos tipos de personas: las que tenían acceso a lugares como este y las que limpiaban después de que se fueran. «Disculpe, señorita», la voz cortante la detuvo en seco. Un hombre de traje impecable y corbata de seda la miraba con el desdén reservado para quienes claramente no pertenecían allí. «¿Tiene su pase de miembro?». Sofía levantó la barbilla, ignorando cómo sus jeans desteñidos contrastaban violentamente con los vestidos de diseñador que la rodeaban. «Vengo por el trabajo, limpieza de establos». El hombre arqueó una ceja, su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Los empleados de servicio usan la entrada trasera». Mientras caminaba por el sendero de grava hacia la parte posterior del complejo, Sofía no podía sacudirse la sensación familiar de ser invisible. Era un sentimiento que la había acompañado desde niña, cuando su padre perdió la granja familiar en una apuesta desesperada. Ahora, 12 años después, aquí estaba de nuevo, rodeada de caballos y dinero que nunca sería suyo. Los establos posteriores eran un mundo completamente diferente. Donde el área principal brillaba con opulencia, aquí reinaba la funcionalidad. Paredes de madera desgastada, el aroma terroso del heno y el sonido constante de los caballos moviéndose en sus compartimientos. Era aquí donde los sueños rotos venían a morir. «Tú debes ser la nueva». Una mujer mayor se acercó limpiándose las manos en un delantal manchado. Carmen tenía 60 años, arrugas profundas alrededor de sus ojos bondadosos y esa sabiduría que solo viene de décadas trabajando con caballos. «Soy Carmen, la supervisora de estos establos. Don Ricardo me dijo que necesitas el trabajo urgente». Sofía asintió, tragándose el nudo en su garganta. «Mi hermana está en el hospital. Los medicamentos son costosos y...». «No necesitas explicarme nada, mija». Carmen la condujo hacia los compartimientos. «Aquí todos tenemos nuestras historias. Lo único que me importa es si estás dispuesta a trabajar duro y si realmente quieres a estos animales». Lo que Sofía no esperaba era enamorarse instantáneamente del lugar. Cada caballo tenía su propia personalidad, sus propias quirks, sus propios secretos susurrados en relinchos suaves. Pero fue el compartimiento al final del corredor el que capturó completamente su atención. Allí, separado de los otros como un paria, estaba el caballo más hermoso y triste que había visto en su vida. Su pelaje era de un negro profundo que brillaba como obsidiana bajo la luz tenue, su crin ondeaba como seda líquida y sus ojos contenían una tristeza tan profunda que le partió el corazón. «Ese es Milagro», murmuró Carmen, siguiendo su mirada, «aunque por aquí todos lo llaman el imposible». «¿Por qué?». Carmen suspiró, recargándose contra la pared de madera. «Hace 3 años era el favorito de don Alejandro Mendoza,
uno de los hombres más ricos del país. Milagro ganaba todas las carreras, batía récords, era una máquina de hacer dinero. Pero entonces, su voz se quebró ligeramente. ¿Qué pasó? Un accidente durante una carrera. Se lastimó la pata trasera izquierda. Los veterinarios dijeron que nunca volvería a correr competitivamente. Don Alejandro lo desechó como si fuera basura. Lo mandó aquí como un recordatorio de sus pérdidas. Ahora solo está esperando... Bueno, ya sabes. Sofía se acercó lentamente al compartimiento. Milagro la observó con cautela al principio, pero cuando ella extendió su mano y comenzó a hablarle en susurros suaves, algo cambió en sus ojos. Era como si reconociera a una alma gemela, otra criatura que había sido abandonada por el mundo. «Hola, hermoso», murmuró, permitiendo que el caballo olfateara su mano antes de acariciar suavemente su cuello. «¿También te dijeron que no eras suficiente?» Lo que no sabía Sofía era que en ese momento, observándola, desde las sombras de los establos principales, un hombre la estudiaba con interés renovado. Diego Herrera tenía 32 años y había sido el entrenador más prometedor de su generación antes de que un escándalo arruinara su carrera. Acusado injustamente de dopar caballos, había sido exiliado de los círculos principales y ahora trabajaba con los descartes, los olvidados, los que ya no importaban. Al igual que él, había visto algo en la forma en que la nueva empleada interactuaba con Milagro, algo que no había visto en años, conexión genuina, no cálculo. En un mundo donde todo se reducía a números y ganancias, ella parecía ver al caballo como lo que realmente era, un ser viviente con alma propia. Durante las siguientes semanas, Sofía desarrolló una rutina. Llegaba temprano, antes del amanecer, cuando los establos aún dormían en silencio. Primero terminaba sus tareas asignadas con eficiencia meticulosa, luego dedicaba cada minuto libre a Milagro. Le hablaba mientras lo cepillaba, compartiendo sus preocupaciones sobre su hermana Ana, sus sueños truncados de estudiar veterinaria, sus memorias de la granja perdida. Milagro escuchaba con una paciencia que los humanos raramente demostraban, ocasionalmente rozando su cabeza contra el hombro de ella en lo que parecía ser consuelo mutuo. «¿Sabes qué creo?», le susurró una mañana mientras masajeaba suavemente su pata lesionada. «Creo que ellos se equivocaron contigo. Creo que todavía tienes carreras en ti, solo necesitas a alguien que crea». Fue Diego quien finalmente se acercó a ella después de observar por semanas esta extraña alianza. «Tienes buen ojo para los caballos», dijo, apareciendo silenciosamente a su lado una mañana. Sofía se sobresaltó, casi dejando caer el cepillo. Diego era intimidante de una manera que no tenía nada que ver con su físico imponente. Era la intensidad en sus ojos verdes, la forma en que parecía ver a través de cualquier pretensión, directamente al corazón de las cosas. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió cautelosamente. «No, no es eso». Se acercó a Milagro, quien sorprendentemente no retrocedió. «He visto a miles de personas interactuar con caballos. La mayoría los ve como herramientas, como máquinas vivientes para hacer dinero. Tú lo ves como un igual. ¿Y eso está mal?». Diego sonrió por primera vez desde que lo conocía, transformando completamente su rostro severo. «Al contrario, es exactamente lo correcto, y es exactamente lo que Milagro ha estado esperando». Lo que siguió fue una revelación que cambiaría todo. «Su lesión sanó hace un año», confesó Diego, acariciando el cuello de Milagro. «Físicamente está perfectamente capaz de correr. El problema no es su cuerpo, es su espíritu. Ha estado tan quebrado, tan convencido de que es un fracaso, que se rindió por dentro». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás diciendo que podría correr pero no quiere?».
Los caballos son como las personas. Cuando pierdes la fe en ti mismo, cuando todos te dicen que no sirves, eventualmente empiezas a creerlo. Milagro necesita a alguien que crea en él incondicionalmente. Alguien que no esté interesado en el dinero que podría ganar, sino en ayudarlo a recordar quién realmente es. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero yo no sé nada sobre entrenar caballos de carrera. No, acordó Diego, pero sabes sobre no rendirte cuando todos te dicen que eres imposible. Y eso es exactamente lo que él necesita aprender nuevamente. Así comenzó la alianza más improbable que los establos de San Patricio habían visto jamás. En secreto, durante las horas antes del amanecer y después del atardecer, Diego comenzó a enseñar a Sofía los fundamentos del entrenamiento ecuestre, mientras ella trabajaba pacientemente para reconstruir la confianza de Milagro. No fue fácil. Los primeros intentos de hacer que Milagro corriera resultaron en fracasos desmoralizadores. El caballo se movía como si cargara el peso del mundo. Cada paso parecía doloroso no físicamente, sino emocionalmente. Había días cuando Sofía llegaba a casa con las manos ensangrentadas y el corazón roto, preguntándose si Diego tenía razón o si todos estaban persiguiendo un sueño imposible. Pero entonces, una mañana de febrero, cuando la brisa llevaba promesas de primavera, algo cambió. Sofía estaba cepillando a Milagro como siempre, hablándole sobre sus planes para el día, cuando notó que sus orejas estaban erectas, alertas de una manera que no había visto antes. Sus ojos, generalmente nublados con tristeza, tenían un brillo diferente. «¿Qué pasa, hermoso?», murmuró, siguiendo su mirada hacia la pista principal donde los caballos de élite estaban entrenando. En ese momento, como si una chispa hubiera encendido algo dormido en su alma, Milagro comenzó a moverse. No era el paso arrastrado y resignado que había mostrado por meses, sino algo más fluido, más determinado. Sus músculos se tensaron, su cabeza se alzó, y por primera vez en casi 2 años parecía recordar lo que significa ser un campeón. «¡Diego!», gritó Sofía, sin poder controlar la emoción en su voz. «¡Diego, ven rápido!». Cuando Diego llegó corriendo, encontró a Milagro pateando el suelo de su compartimiento, claramente agitado, pero no con frustración, sino con anticipación. «Creo que está listo», susurró Diego. Incredulidad, mezclándose con esperanza en su voz. Pero lo que no sabían era que habían sido observados. Don Alejandro Mendoza había llegado esa mañana para inspeccionar sus inversiones actuales, cuando escuchó la conmoción en los establos traseros. El hombre que una vez había sido dueño de Milagro era todo lo que el dinero podía comprar. Trajes hechos a medida, relojes que costaban más que la mayoría de las casas, y esa arrogancia particular que viene de nunca haber sido verdaderamente desafiado. «¿Qué está sucediendo aquí?». Su voz cortó el aire como un látigo. Carmen apareció inmediatamente nerviosa. «Don Alejandro, no esperábamos su visita, solo es el entrenamiento de rutina». Pero los ojos de Alejandro estaban fijos en Milagro, quien ahora se movía con una gracia que no había mostrado desde su accidente. La transformación era innegable, y en los ojos del millonario se encendió algo que Sofía reconoció inmediatamente: codicia. «Ese caballo», murmuró, acercándose al compartimiento, «se ve diferente. Sigue siendo el mismo caballo herido que dejó aquí», mintió Carmen, pero su voz tembló ligeramente. «No». La voz de Alejandro se volvió fría, calculadora. «No, hay algo diferente, y quiero saber qué es». Esa tarde, Carmen reunió a Sofía y Diego en su pequeña oficina, su rostro grave. «Alejandro está sospechando», dijo sin preámbulos. Hizo preguntas sobre quién está trabajando con Milagro, cuánto tiempo llevan haciéndolo, qué métodos están usando.
Es solo cuestión de tiempo antes de que descubra lo que han estado haciendo. ¿Y eso es malo?, preguntó Sofía, aunque en su estómago ya sabía la respuesta. «Mija». Carmen suspiró profundamente. Don Alejandro no desechó a Milagro por bondad. Lo hizo porque su seguro de vida vale más que mantenerlo vivo. Si Milagro muere de causas naturales, él cobra $2 millones. Pero si Milagro se recupera y puede competir nuevamente, Alejandro lo reclamará, terminó Diego, su mandíbula apretándose. Dirá que siempre fue parte de su plan de rehabilitación. Tomará todo el crédito y tanto tú como yo seremos despedidos por entrenar sin autorización. El silencio que siguió fue abrumador. Sofía sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Había puesto todo, absolutamente todo, en salvar a Milagro. Su tiempo, su energía, su corazón. La idea de que Alejandro simplemente pudiera arrebatárselo era insoportable. «Tiene que haber algo que podamos hacer», susurró. Carmen y Diego intercambiaron miradas cargadas de significado. «Hay una posibilidad», dijo Carmen lentamente, «pero es arriesgada, muy arriesgada». «Dime». «La carrera de los desafiantes», explicó Diego. «Es una competencia anual para caballos, digamos, no tradicionales. Caballos que han sido dados por perdidos, retirados o que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar su valía. El premio no es enorme en términos de dinero, pero el prestigio es considerable. Y, si Milagro compite y gana, bajo las reglas de la carrera, cualquier disputa de propiedad se resuelve a favor de quien lo entrenó y preparó para la competencia. Es una ley vieja, diseñada para proteger a los entrenadores independientes de ser explotados por dueños ricos». Sofía sintió una chispa de esperanza. «¿Cuándo es la carrera?» «En 6 semanas». La esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. 6 semanas para preparar a un caballo que apenas está comenzando a recordar cómo correr para una competencia profesional. Es imposible. «Sí», acordó Diego, «probablemente lo es, pero es la única oportunidad que tenemos». Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, paseando por su pequeño apartamento mientras luchaba con la decisión más importante de su vida. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad, cada una representando sueños, esperanzas, vidas en progreso. Tenía derecho a arriesgar el único trabajo estable que había tenido en Mintus Intus. Años por un sueño tan improbable. Su hermana Ana, pálida pero sonriente en su cama de hospital, había sido clara. «Sofía, por una vez en tu vida, no juegues a lo seguro. Papá jugó seguro toda su vida hasta que no tuvo más remedio que apostar todo, y para entonces ya era demasiado tarde. Si realmente crees en este caballo, si realmente crees que puede ganar, entonces lucha por él». A la mañana siguiente, Sofía llegó a los establos con una determinación férrea brillando en sus ojos. «Lo vamos a hacer», anunció sin preámbulos cuando encontró a Diego. «Vamos a entrenar a Milagro para la carrera de los desafiantes». Diego la estudió cuidadosamente. «¿Entiendes lo que estás arriesgando? Si perdemos, no solo perderás tu trabajo. Alejandro se asegurará de que nunca más puedas trabajar con caballos en ningún lugar del país. Tiene ese poder». «Entiendo», respondió sin vacilar. «Pero también entiendo que si no hacemos esto, Milagro pasará el resto de su vida como un fantasma, y yo me pasaré el resto de la mía preguntándome qué hubiera pasado si...». Así comenzaron las 6 semanas más intensas de sus vidas. Cada día antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía y los establos estaban sumergidos en la quietud prerrogativa, Sofía y Diego trabajaban con Milagro. No era solo entrenamiento físico, era reconstrucción espiritual, psicológica, emocional. Diego le enseñó a Sofía cómo leer el lenguaje corporal de Milagro, cómo interpretar cada movimiento de sus
orejas, cada cambio en su postura, cada variación en su respiración. Aprendió que entrenar un caballo de carrera no era solo sobre velocidad y resistencia, sino sobre confianza, timing y esa química inexplicable entre jinete y caballo que separaba a los competidores de los campeones. Pero Sofía aportó algo que Diego, con toda su experiencia técnica, había perdido después de años de desilusión: fe pura e inquebrantable. Cuando Milagro tenía días malos, cuando parecía retroceder en su progreso, cuando incluso Diego comenzaba a dudar si estaban persiguiendo una fantasía, Sofía nunca vaciló. «Mírame, hermoso», le susurraría, sosteniendo la cabeza de Milagro entre sus manos y mirándolo directamente a los ojos. «Yo sé quién eres realmente. Sé lo que puedes hacer y no voy a rendirme contigo, sin importar lo que diga el resto del mundo». Gradualmente, algo mágico comenzó a suceder. No solo Milagro estaba recuperando su velocidad y agilidad, estaba redescubriendo su espíritu competitivo, esa chispa feroz que distingue a los verdaderos campeones. Sus entrenamientos se volvieron más intensos, más enfocados. Comenzó a anticipar las órdenes de Sofía, moviéndose con una sincronización que sorprendió incluso a Diego. Pero mantener el secreto se estaba volviendo cada vez más difícil. Alejandro había comenzado a hacer visitas sorpresa más frecuentes, siempre con excusas elaboradas, pero obviamente buscando algo. Sus ojos seguían a Sofía cada vez que ella estaba cerca de los establos principales y había empezado a hacer preguntas incómodas sobre su horario, sus actividades, su experiencia previa con caballos. «¿Sabe algo?», le confió Carmen a Sofía una tarde. «Ayer me preguntó específicamente sobre ti. Quería saber de dónde vienes, si has trabajado con caballos antes, si tienes familia que necesite dinero. Cuando un hombre como Alejandro Mendoza empieza a investigar tu pasado, no es para ofrecerte un ascenso». La implicación era clara. Alejandro estaba buscando palanca, algo que pudiera usar para controlarla o silenciarla. Fue entonces cuando la crisis que habían estado esperando finalmente llegó. Una mañana, 3 semanas antes de la carrera de los desafiantes, Sofía llegó a los establos para encontrar a Alejandro esperándola junto al compartimiento de Milagro. No estaba solo. 2 hombres en trajes caros lo acompañaban, obviamente abogados, junto con un veterinario que ella no reconocía. «Señorita Delgado». La voz de Alejandro era peligrosamente suave. «Necesitamos hablar». El corazón de Sofía se disparó, pero mantuvo la voz firme. «Por supuesto, don Alejandro. ¿En qué puedo ayudarlo?» «He estado recibiendo reportes interesantes sobre actividades no autorizadas en mis establos, específicamente sobre entrenamientos no autorizados de mi caballo». Sus ojos se clavaron en los de ella como dagas de hielo. «No entiendo de qué está hablando. No me insulte con mentiras». Su voz se volvió amenazante. «Sé exactamente lo que has estado haciendo. La pregunta es, ¿vas a cooperar conmigo o necesito tomar medidas más persuasivas?» Fue en ese momento cuando Diego apareció, aparentemente casual, pero Sofía pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Buenos días, don Alejandro», saludó con educada frialdad. «¿Hay algún problema?» «Ah, Diego Herrera». La sonrisa de Alejandro no tenía nada de amigable. «El entrenador caído en desgracia. Debí imaginar que estarías involucrado en esto». ¿En esto? ¿Qué exactamente? «No juegues conmigo», estalló Alejandro, su máscara de civilidad cayendo finalmente. «Sé que han estado entrenando a Milagro en secreto. Sé que han estado usando mi propiedad, mis recursos, mi caballo para sus propios propósitos». «Milagro no es su propiedad», Diego respondió calmadamente. «Usted mismo lo declaró como pérdida total hace 2 años. Lo abandonó aquí como basura. Los documentos legales dicen lo contrario». Alejandro hizo una seña a uno de sus abogados,
quien inmediatamente sacó una carpeta llena de papeles. Milagro sigue siendo oficialmente mi propiedad hasta que yo decida lo contrario, y cualquier mejora en su condición me pertenece por derecho. Sofía sintió como si estuviera ahogándose. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, estaba a punto de serle arrebatado por tecnicismos legales y dinero. Pero entonces, como si hubiera sentido la desesperación de ella, Milagro hizo algo que nadie esperaba. Con un relincho que resonó por todos los establos, el magnífico caballo negro se alzó sobre sus patas traseras, una demostración de poder y desafío que dejó a todos momentáneamente sin aliento. Cuando bajó, se movió hasta el borde de su compartimiento y puso su cabeza directamente sobre el hombro de Sofía en un gesto de protección y lealtad que era imposible malinterpretar. «Interesante», murmuró Alejandro, su ira convirtiéndose en algo más calculador. «Parece que el caballo ha desarrollado un apego. Eso podría ser útil». «¿Útil cómo?», preguntó Diego, aunque por su tono era claro que ya sospechaba la respuesta. «Es simple». Alejandro sonrió con la satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa. «Milagro obviamente necesita la presencia de la señorita Delgado para funcionar óptimamente. Por lo tanto, ella trabajará para mí, directamente para mí. Entrenará a mi caballo bajo mi supervisión, y cuando gane las carreras que sé que puede ganar, ella recibirá una pequeña comisión por sus servicios». «¿Y si me niego?», preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces procederé con mi plan original. El veterinario aquí presente», hizo un gesto hacia el hombre silencioso que los había estado observando, «determinará que Milagro sigue siendo demasiado inestable para la competencia y recomendará que sea retirado permanentemente. Por razones humanitarias, por supuesto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía podía sentir la furia irradiando de Diego, la impotencia de Carmen, quien había aparecido durante la confrontación, y algo más profundo emanando de Milagro, una comprensión casi humana de que su destino estaba siendo decidido por fuerzas completamente fuera de su control. «Tengo una contrapropuesta», dijo Sofía lentamente, la idea formándose en su mente incluso mientras hablaba. Alejandro arqueó una ceja. «¿En serio? ¿Una empleada de limpieza quiere negociar conmigo?» «La carrera de los desafiantes», continuó Sofía ignorando su sarcasmo, «está en 3 semanas. Si Milagro puede ganar esa carrera bajo mi entrenamiento, entonces usted ha demostrado que su inversión en rehabilitación fue exitosa. Obtiene todo el crédito, toda la gloria y una prueba pública de que sus métodos funcionan. Y si gana, yo desaparezco. Renuncio, me voy del país si es necesario. Y usted nunca más tiene que preocuparse de que alguien cuestione su derecho a reclamar el éxito de Milagro. Pero si pierde...» Sofía respiró profundo, sabiendo que estaba apostando todo en una sola jugada. «Si pierde, usted puede hacer lo que quiera con él y conmigo». Diego la miró como si se hubiera vuelto loca, pero Alejandro parecía intrigado. «¿Y qué me garantiza que no están planeando algún tipo de trampa? ¿Que no van a sabotear al caballo para hacerme quedar mal?» «Porque», respondió Sofía con una convicción que sorprendió incluso a ella misma, «yo amo a ese caballo más de 1.000. Lo que usted ama su dinero. Nunca haría nada que pudiera lastimarlo, sin importar las consecuencias para mí». Alejandro la estudió durante un largo momento, sus ojos calculando probabilidades, riesgos, ganancias potenciales. «Muy bien», dijo finalmente, «pero con modificaciones. Tú entrenas al caballo, pero bajo mi supervisión directa. Cualquier método, cualquier decisión, cualquier cambio debe ser aprobado por mí. Y cuando gane, porque va a ganar,
recibiré todo el crédito, no públicamente. La historia será que siempre fue mi plan, mi inversión, mi visión. ¿Y si pierde? La sonrisa de Alejandro se volvió cruel. Si pierde, tanto tú como tu amigo Diego serán demandados por uso no autorizado de mi propiedad, entrenamiento ilegal y cualquier otra cosa que mis abogados puedan inventar. Y el caballo será sacrificado inmediatamente por razones humanitarias. Era un trato imposible, diseñado para darle a Alejandro todas las ventajas y a ella ninguna. Pero era la única oportunidad que Milagro tenía. «Acepto», dijo Sofía extendiendo su mano. Cuando Alejandro la estrechó, su apretón fue firme y frío como una lápida. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno de presión y microgestión. Alejandro aparecía cada día con sugerencias que eran claramente órdenes, cambios en el régimen de entrenamiento basados en su investigación experta y una procesión constante de veterinarios, nutricionistas y otros supuestos expertos que cuestionaban cada decisión que Sofía hacía. Peor aún, había comenzado a llevar reporteros de sociedad y cámaras, documentando la increíble recuperación de Milagro bajo su innovador programa de rehabilitación. En cada entrevista, Alejandro se pintaba como el visionario que nunca había perdido la fe en su caballo, que había estado esperando pacientemente el momento correcto para revelar su genio. «Es nauseabundo», murmuró Diego una tarde después de que Alejandro había pasado 2 horas posando para fotos con Milagro. «Se está atribuyendo todo el crédito mientras tú haces todo el trabajo». «No importa», respondió Sofía, aunque por dentro sentía como si estuviera siendo desgarrada en 2. Ver cómo Alejandro manipulaba la narrativa, cómo convertía su historia de amor y dedicación en un cuento de fábrica sobre visión empresarial y inversión inteligente, era físicamente doloroso. Pero lo que más le dolía era ver cómo la presión estaba afectando a Milagro. El caballo, que había florecido bajo el entrenamiento tranquilo y amoroso, ahora estaba constantemente nervioso. La presencia constante de extraños, las luces de las cámaras, las voces altas y la energía frenética estaban llevando a Milagro de regreso a su estado anterior de ansiedad y desconfianza. «No va a funcionar», le confió a Carmen una noche después de una sesión particularmente difícil. «Con toda esta presión, toda esta atención, él se está cerrando nuevamente. El día de la carrera va a estar tan estresado que no va a poder competir». Carmen la miró con esa sabiduría práctica que solo viene de décadas de experiencia. «¿Sabes cuál es la diferencia entre un buen entrenador y un gran entrenador, mija?» «¿Cuál?» «Un buen entrenador puede hacer que un caballo corra rápido. Un gran entrenador puede hacer que un caballo quiera rendirse, vuelva a encontrar su fuego. Y tú, Sofía, tienes ese don». «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ayudarlo cuando Alejandro controla cada minuto de su día?» Carmen sonrió misteriosamente. «Hay algo que don Alejandro no entiende sobre los caballos, algo que el dinero no puede comprar. La memoria del corazón. Milagro te conoce, confía en ti. Esa conexión no se puede fabricar ni controlar». «¿Qué estás sugiriendo?» «La mañana de la carrera, cuando todos estén ocupados con los preparativos, con la prensa, con el espectáculo. Ese será tu momento. 5 minutos a solas con él, recordándole quién es realmente, por qué está corriendo. Eso será más poderoso que semanas de entrenamiento técnico». La noche antes de la carrera de los desafiantes, Sofía no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando hacia las luces distantes del hipódromo, donde mañana se decidiría todo. En unas pocas horas, o ella habría salvado a Milagro y demostrado que los milagros reales pueden vencer al dinero y la influencia, o habría perdido todo lo que más importaba en el mundo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era
Ana, desde el hospital. ¿Cómo te sientes?, preguntó su hermana, su voz débil pero llena de amor. Aterrorizada, admitió Sofía. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo esto fue solo una fantasía y mañana Milagro no puede competir? ¿Y si Alejandro tenía razón y soy solo una soñadora tonta que no entiende cómo funciona el mundo real? Sofía. La voz de Ana se volvió firme a pesar de su condición. ¿Recuerdas lo que papá solía decirnos cuando éramos pequeñas? Que los verdaderos milagros no son eventos sobrenaturales, sino momentos cuando el amor se niega a rendirse. Exacto. Y mañana, independientemente de lo que pase, tú habrás demostrado que el amor se negó a rendirse. Eso ya es una victoria. Después de colgar, Sofía se quedó despierta toda la noche, no por nervios, sino por una extraña sensación de paz. Lo que fuera que pasara mañana, había luchado por algo en lo que creía verdaderamente. El día de la carrera amaneció brillante y despejado, con esa calidad de luz que hace que todo parezca más real, más intenso. El hipódromo San Patricio estaba transformado, banderas ondeando, multitudes llegando en autos caros, reporteros por todas partes documentando el evento social del año. Sofía llegó temprano, como siempre, pero esta vez encontró los establos llenos de actividad frenética. Alejandro había contratado un equipo completo de especialistas para preparar a Milagro. Un nuevo veterinario, un nutricionista deportivo, incluso un psicólogo equino, que afirmaba poder optimizar el estado mental de los caballos de competencia. «Buenos días, mi querida entrenadora», saludó Alejandro con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las cámaras. «¿Lista para nuestro gran día?» «Nuestro». Como si él hubiera pasado meses levantándose antes del amanecer, como si él hubiera vertido su alma en reconstruir la confianza de un caballo quebrado. «Milagro está listo», respondió simplemente. Pero cuando vio a Milagro rodeado de extraños, siendo examinado y manoseado por personas que no conocía, su corazón se hundió. El caballo estaba visiblemente estresado, orejas hacia atrás, ojos blancos mostrando, músculos tensos como cables. Este no era el Milagro confiado y elegante que había visto durante semanas de entrenamiento tranquilo. «Necesita un momento para calmarse», dijo Sofía. «Tonterías», respondió Alejandro. «Los expertos dicen que está en condición óptima. Solo necesita acostumbrarse a la atención. Después de todo, cuando empiece a ganar carreras regularmente, esto será normal». Durante las siguientes horas, Sofía observó con creciente horror cómo Milagro se retiraba cada vez más dentro de sí mismo. Cada nueva persona que lo examinaba, cada flash de cámara, cada voz alta lo hacía retroceder un poco más hacia el caballo asustado y derrotado que había sido cuando llegó por primera vez. «Esto no va a funcionar», le susurró a Diego cuando finalmente encontraron un momento a solas. «Lo sé», respondió él, su rostro gris de preocupación. «Pero no hay nada que podamos hacer. Alejandro tiene control total ahora». Fue entonces cuando Carmen apareció a su lado, aparentemente casual pero con urgencia en sus ojos. «En 10 minutos», murmuró sin mover los labios, «habrá una distracción en los establos principales. Un problema con uno de los otros caballos que requerirá la atención de Alejandro y todo su equipo. Tendrás 5 minutos, no más». Sofía la miró con gratitud y terror mezclados. Carmen estaba arriesgando su trabajo, su futuro, por darle esta oportunidad. «Gracias», susurró. «No me las des todavía. Solo recuérdale quién es realmente». Exactamente 10 minutos después, se escucharon gritos desde los establos principales. Aparentemente, uno de los caballos favoritos para otra carrera había desarrollado síntomas preocupantes y necesitaba atención veterinaria inmediata. Como Carmen había predicho, Alejandro y todo su séquito
corrieron hacia la emergencia, dejando a Milagro momentáneamente solo. Sofía no perdió tiempo. Se acercó al compartimiento donde Milagro estaba de pie, cabeza baja, el peso del mundo aparentemente sobre sus hombros. «Hola, hermoso», susurró. Inmediatamente las orejas de Milagro se enderezaron. «Soy yo, solo yo». Se acercó lentamente, permitiendo que él registrara su presencia, su olor familiar, su energía tranquila. Cuando finalmente puso sus manos en su cuello, sintió cómo algunos de sus músculos se relajaban. «Escúchame», le dijo mirándolo directamente a los ojos. «Sé que todo esto es confuso, sé que hay muchas personas extrañas y ruidos y presión, pero quiero que recuerdes algo. Tú no estás corriendo por ellos, no estás corriendo por Alejandro, no estás corriendo por el dinero, no estás corriendo por las cámaras». Milagro la miraba con esa intensidad que ella había llegado a conocer también. «Estás corriendo por ti, por demostrar que los desechados pueden levantarse, por demostrar que el amor y la paciencia son más fuertes que el dinero y el poder. Estás corriendo por todos nosotros que el mundo dice que no somos suficientes». Puso su frente contra la de él, un gesto íntimo que habían compartido cientos de veces durante los meses de entrenamiento. «Y si hoy las cosas no salen como planeamos, quiero que sepas algo. Eres el caballo más valiente, más hermoso, más extraordinario que he conocido jamás. Hayas ganado o perdido hoy, ya eres un campeón para mí». Cuando se alejó, vio algo que no había visto en días. Milagro alzó su cabeza, enderezó sus hombros y en sus ojos brilló esa chispa feroz que ella recordaba de sus mejores días de entrenamiento. «Ahí está mi guerrero», susurró justo cuando las voces de Alejandro y su equipo regresaban. La hora de la carrera llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Las gradas estaban llenas de la élite social, todos vestidos con sus mejores galas, apostando sumas que cambiarían la vida de familias enteras, con la casualidad de quien compra un café. En el paddock, Sofía ayudó a preparar a Milagro para la competencia. El jinete asignado era profesional pero desconocido para el caballo, otro elemento de estrés en un día ya abrumador. «Recuerda», le dijo al jinete, «él necesita sentir confianza de ti. No lo presiones demasiado al principio. Deja que encuentre su ritmo». El jinete asintió, pero Sofía pudo ver en sus ojos que la veía como una amateur que no entendía la competencia profesional. «Solo monta el caballo, señorita. Yo sé lo que hago». Mientras llevaban a Milagro hacia la línea de salida, Sofía caminó a su lado, susurrándole palabras de aliento. Pero con cada paso podía ver cómo la energía del caballo cambiaba. La multitud, los gritos, la música, las luces, era todo demasiado diferente del entrenamiento tranquilo y privado que había conocido. En la línea de salida, Milagro estaba visiblemente agitado. No era pánico, pero tampoco era la calma confiada que Sofía había visto durante sus mejores sesiones de entrenamiento. «Está bien», murmuró Alejandro, observando desde las gradas VIP con sus binoculares. «Un poco de nervios es normal, le dará energía extra». Pero Sofía sabía que no eran solo nervios. Era la diferencia entre correr porque amas correr y correr porque tienes que ganar. Una diferencia que podía determinar todo. La campana sonó. Los primeros momentos de la carrera fueron exactamente lo que Sofía había temido. Milagro salió bien, pero sin la explosión de poder que ella sabía que poseía. El jinete, impaciente por resultados inmediatos, comenzó a presionarlo más fuerte de lo necesario, usando el látigo más frecuentemente de lo que Sofía jamás había hecho. «Demasiado pronto», murmuró para sí misma. Viendo cómo Milagro respondía al tratamiento áspero, retrayéndose emocionalmente incluso mientras mantenía físicamente el paso. Para el primer cuarto de la carrera, estaban en cuarto lugar de 8 caballos.
No terriblemente mal, pero tampoco el dominio que Alejandro esperaba. Sofía podía verlo en las gradas, su rostro volviéndose más tenso con cada segundo que Milagro no tomaba el liderazgo. «Vamos, Milagro», susurró, sus puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. «Recuerda quién eres». En el segundo cuarto, algo comenzó a cambiar. Tal vez fue la familiaridad de correr, la memoria muscular de lo que había sido alguna vez, o tal vez fue algo más profundo. Milagro comenzó a moverse con más fluidez, más propósito. Avanzó al tercer lugar, luego al segundo. La multitud comenzó a rugir cuando se dieron cuenta de que estaban presenciando algo especial. Este no era solo otro caballo caro ganando otra carrera para dueños ricos. Esta era una historia de redención en tiempo real. «¡Ese es mi caballo!», gritó Alejandro saltando de su asiento. «Siempre supe que tenía esto en él». Pero Sofía apenas escuchaba la multitud. Toda su atención estaba enfocada en Milagro, en leer cada matiz de su movimiento, cada cambio en su energía. Y lo que vio la llenó tanto de esperanza como de terror. Milagro estaba corriendo bien, muy bien, pero no estaba corriendo con alegría. Era competente, técnicamente sólido, incluso impresionante, pero faltaba esa chispa mágica, ese fuego interior que distingue a los verdaderamente grandes. Para el tercer cuarto de la carrera, Milagro había tomado el liderazgo. La multitud estaba enloquecida. Alejandro estaba gritando órdenes que nadie podía escuchar, y los comentaristas estaban narrando lo que llamaban la mayor historia de regreso en la historia de las carreras. Pero Sofía sabía que algo estaba mal. Milagro estaba ganando, sí, pero a un costo. Podía ver la tensión en su cuerpo, el esfuerzo puro de voluntad que estaba requiriendo para mantener el liderazgo. No era la corrida fluida y natural que había visto durante el entrenamiento. Era fuerza bruta, compensando por falta de inspiración. Entonces, con solo un cuarto de milla restante, sucedió lo que Sofía había estado temiendo. Milagro comenzó a desvanecerse. No era cansancio físico, había corrido distancias más largas durante el entrenamiento sin problemas. Era algo más profundo, más fundamental. Era como si finalmente se diera cuenta de que estaba corriendo para las personas equivocadas, por las razones equivocadas, y simplemente se rindiera. El caballo que había estado en segundo lugar, un semental gris llamado Tormenta de Acero, comenzó a acercarse. Luego el tercero. En cuestión de segundos, Milagro había caído al cuarto lugar y seguía descendiendo. «¡No!», gritó Alejandro. «¡Usa el látigo! ¡Hazlo correr!». El jinete obedeció, golpeando a Milagro con más fuerza, gritándole, tratando de forzarlo a encontrar una reserva de velocidad que simplemente no estaba allí. Pero cada golpe solo hacía que Milagro se retirara más dentro de sí mismo. Sofía observó con el corazón roto mientras el caballo en el que había puesto toda su fe, todo su amor, toda su esperanza, se desplomaba no físicamente, sino espiritualmente. Era como ver a un amigo rendirse ante sus ojos. Para cuando cruzaron la línea de meta, Milagro había terminado en séptimo lugar de 8 caballos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud, que había estado rugiendo con emoción momentos antes, ahora murmuraba con confusión y decepción. Los comentaristas luchaban por encontrar palabras para explicar lo que había sucedido, y en las gradas VIP, Alejandro Mendoza estaba absolutamente lívido. Sofía corrió hacia la pista donde Milagro estaba siendo llevado de regreso, jadeando, pero no del esfuerzo físico. Era el jadeo de alguien que había dado todo lo que tenía y descubierto que no era suficiente. «Está bien, hermoso», le susurró, tomando las riendas del jinete desconcertado. «Está bien, lo intentaste».
Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no estaba bien. Nada estaba bien. ¡Delgado! La voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. ¡Ven acá, ahora! Sofía sabía lo que venía a continuación. La confrontación que habían estado evitando, las consecuencias que había aceptado cuando hizo el trato. Pero mientras caminaba hacia donde Alejandro la esperaba, rodeado de sus abogados y con una expresión que podría congelar el infierno, no se arrepentía. Había luchado por Milagro. Había dado todo lo que tenía. Que no hubiera sido suficiente, no. Y cambiaba el hecho de que había valido la pena intentarlo. 7 años, siseó Alejandro cuando estuvo lo suficientemente cerca. 7 años construyendo mi reputación como el hombre que puede convertir cualquier caballo en un campeón. Y tú la arruinas en una tarde. Milagro hizo su mejor esfuerzo, respondió Sofía tranquilamente. Su mejor esfuerzo. Una humillación nacional televisionada. ¿Tienes idea de cuánto dinero, cuánto prestigio, cuánta credibilidad perdí hoy? Antes de que Sofía pudiera responder, sintió una presencia familiar a su lado. Diego había aparecido junto con Carmen y sorprendentemente varios otros empleados de los establos que raramente se acercaban a los dueños ricos. El caballo corrió según su habilidad, dijo Diego firmemente. Si no cumplió sus expectativas, tal vez el problema no fue el entrenamiento, sino las expectativas. ¿Te atreves a culparme por esto? La voz de Alejandro se elevó peligrosamente. No lo culpo por nada, respondió Diego. Solo señalo que un caballo no es una máquina, no puede ser programado para ganar solo porque usted lo desee. Era entonces cuando Alejandro sonrió, una expresión que no tenía nada que ver con humor y todo que ver con venganza. Muy bien, suficiente teatro. Guardias. Hizo una seña a 2 hombres grandes en trajes que habían estado esperando cerca. Estos individuos están siendo acusados formalmente de robo, daño a la propiedad y entrenamiento no autorizado. Quiero que sean arrestados inmediatamente. Espere. Una nueva voz cortó la tensión como un cuchillo. Todos se volvieron para ver a un hombre mayor acercándose, alguien que Sofía no reconocía, pero que claramente comandó respeto inmediato. Tenía tal vez 70 años, cabello plateado perfectamente peinado y esa presencia que solo viene de décadas de verdadero poder. Don Ricardo Valenzuela, murmuró Alejandro, y por primera vez Sofía lo vio genuinamente nervioso. Alejandro, saludó el anciano con cortesía fría. Perdón por interrumpir, pero me temo que hay un malentendido legal que necesita ser aclarado antes de que se tomen acciones precipitadas. ¿Un malentendido? Sobre la propiedad de este caballo. Don Ricardo sacó una carpeta de documentos. Verás, después de investigar los registros, descubrí que cuando declaraste a Milagro como pérdida total para propósitos de seguros hace 2 años, automáticamente renunciaste a todos los derechos de propiedad bajo la ley estatal 247B. El rostro de Alejandro se puso blanco como papel. Eso no puede ser correcto. Oh, pero lo es. Mis abogados han verificado todo meticulosamente. El momento en que cobraste el seguro por pérdida total y permanente, Milagro se convirtió legalmente en propiedad del Estado para ser administrado por los establos donde reside. ¿Pero qué significa eso exactamente?, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a esperanzarse. Don Ricardo sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había mostrado. Significa, querida, que bajo la ley, el caballo pertenece ahora a quien lo ha estado cuidando y entrenando. Y según mis registros, esa persona eres tú. El mundo se detuvo. Sofía sintió como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando una escena demasiado imposible para ser real. Milagro era suyo. ¿Realmente suyo? Esto es ridículo,
explotó Alejandro. Voy a apelar, voy a luchar contra esto en cada tribunal del país. Por supuesto que puedes intentarlo, respondió don Ricardo tranquilamente, pero te sugiero que consideres los costos, no solo financieros, aunque serán considerables, sino reputacionales. ¿Realmente quieres que toda la industria sepa que un hombre de tu supuesta sofisticación fue superado en estrategia por una empleada de limpieza de 24 años? Por un momento que se sintió como una eternidad, Alejandro luchó visiblemente consigo mismo. Su orgullo contra su pragmatismo, su ego contra su instinto de supervivencia. Finalmente, su pragmatismo ganó. «Quédense con el caballo», escupió. «Obviamente no vale lo que pensé que valía». Mientras Alejandro se alejaba con su séquito, derrotado pero no destruido, Sofía se volvió hacia don Ricardo con confusión y gratitud mezcladas. «No entiendo. ¿Por qué me ayudó? Ni siquiera me conoce». El anciano sonrió con genuino afecto. «Ah, pero sí te conozco, querida. He estado observando lo que has estado haciendo con Milagro. Durante meses. Verás, soy el dueño silencioso de estos establos. Ricardo Valenzuela, mucho gusto». La revelación la golpeó como un rayo. Don Ricardo no era solo cualquier millonario. Era una leyenda en la industria equina, el hombre que había revolucionado el entrenamiento humano de caballos décadas atrás. «He visto muchos entrenadores en mi tiempo», continuó. «Técnicos brillantes, estrategas astutos, innovadores creativos. Pero raramente he visto lo que vi en ti. Amor puro combinado con instinto natural. Es una combinación extraordinaria. Pero Milagro perdió», susurró Sofía. «Fallé». «¿Perdió?». Don Ricardo arqueó una ceja. «Querida, un caballo que había sido dado por muerto hace 2 años acaba de competir en una carrera profesional y mantener el liderazgo durante 3/4 de la distancia. Eso no es fracaso, eso es un milagro». Diego se acercó, sus ojos brillando con algo que Sofía no había visto en años. «Esperanza verdadera». «Ricardo tiene razón», dijo. «Milagro no perdió hoy. Simplemente no ganó de la manera que esperábamos, pero demostró que puede competir, que tiene la velocidad, que tiene la resistencia. Lo único que necesita es...». «¿Qué?», preguntó Sofía. «Competir por las razones correctas, con las personas correctas, en el ambiente correcto», terminó don Ricardo. «Y creo que todos sabemos exactamente cuáles son esas condiciones». Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía sobre el hipódromo San Patricio, Sofía se encontró en una conversación que cambiaría su vida para siempre. Don Ricardo le ofreció algo que había pensado que era imposible: la oportunidad de entrenar a Milagro profesionalmente bajo su patrocinio, con acceso a las mejores instalaciones, veterinarios y recursos. Pero no para las carreras principales de la élite social. «Hay un circuito diferente», explicó. «Carreras para caballos con historias como la de Milagro. Caballos rescatados, rehabilitados, dados una segunda oportunidad. Es menos dinero, menos glamour, pero más auténtico». «¿Y usted cree que Milagro puede ganar allí?». «Querida», sonrió don Ricardo, «creo que Milagro puede hacer mucho más que ganar. Creo que puede inspirar». Esa noche, Sofía se quedó en los establos hasta muy tarde, simplemente sentada con Milagro en la tranquilidad después de la tormenta. El caballo parecía diferente ahora que la presión había pasado. No derrotado, sino aliviado, como si finalmente entendiera que ya no tenía que cargar las expectaciones de otros. «¿Qué opinas, hermoso?», le susurró acariciando su cuello. «¿Quieres intentarlo de nuevo? Pero esta vez corriendo solo para nosotros, solo para demostrar que los desechados pueden levantarse».
Milagro la miró con esos ojos inteligentes, y Sofía habría jurado que vio algo que no había visto en mucho tiempo. Expectativa. No ansiedad o presión, sino la anticipación pura de alguien que finalmente entiende que va a tener la oportunidad de mostrar su verdadero ser. 6 meses después, en un hipódromo más pequeño en las afueras de la ciudad, Sofía se paró junto a la pista, observando a Milagro calentar para la carrera de segundas oportunidades. No había multitudes elegantes ni cámaras de televisión nacional. Solo familias locales, entrenadores independientes y amantes genuinos de los caballos que venían a ver historias de redención en lugar de inversiones financieras. Ana estaba allí, finalmente fuera del hospital y radiante de salud. Carmen había venido con una docena de empleados de los establos que se habían convertido en la familia adoptiva de Sofía. Diego estaba preparando a Milagro con la confianza tranquila de alguien que finalmente había encontrado su propósito nuevamente. ¿Nerviosa?, preguntó Ana, tomando la mano de su hermana. No, respondió Sofía, sorprendida de descubrir que era verdad. Por primera vez en mi vida, no estoy nerviosa antes de una carrera. ¿Por qué crees que es? Sofía observó a Milagro, quien estaba prácticamente bailando de emoción, claramente ansioso por correr, pero con una alegría que no había mostrado durante la presión de la carrera anterior. Porque esta vez no estamos corriendo para ganar. Estamos corriendo por la alegría de correr. Todo lo demás es solo extra. Cuando sonó la campana de inicio, Milagro salió como si hubiera estado esperando toda su vida para este momento. No fue la salida calculada y técnica de su carrera anterior, sino una explosión pura de alegría y libertad. El jinete esta vez era María, una joven de 26 años que había crecido en una granja y entendía que los caballos son socios, no herramientas. Había pasado semanas conociendo a Milagro, aprendiendo sus señales, construyendo confianza mutua. Para el primer cuarto de carrera, Milagro no estaba liderando. Estaba en tercer lugar, corriendo con un ritmo que parecía casi relajado comparado con la intensidad frenética de su carrera anterior, pero había algo diferente en su movimiento. Fluidez, naturalidad, alegría pura. No está presionando, observó Diego con admiración. Está corriendo dentro de sí mismo, con confianza. Para el segundo cuarto, Milagro había avanzado al segundo lugar, no porque estuviera siendo forzado, sino porque parecía estar apenas empezando a calentarse. Sus movimientos eran tan elegantes que parecía estar flotando sobre la pista. «Mírenlo», susurró Carmen, lágrimas en sus ojos. «Finalmente parece como el caballo que siempre fue por dentro». En el tercer cuarto, Milagro tomó el liderazgo, pero no como una conquista, sino como una progresión natural. Era como ver a un artista finalmente encontrar su medio, a un músico finalmente tocar la canción que había estado escuchando en su cabeza toda su vida. Y en el cuarto final, cuando la multitud comenzó a rugir y otros caballos hicieron sus movimientos desesperados para alcanzarlo, algo mágico sucedió. Milagro no se tensó, no entró en pánico, no comenzó a dudar de sí mismo. En cambio, pareció escuchar la multitud como música, sentir la competencia como danza y simplemente voló. Cruzó la línea de meta no solo como ganador, sino como algo más, como un caballo que había recordado completamente quién era y había decidido mostrarle al mundo. La celebración que siguió fue diferente a cualquier cosa que Sofía hubiera experimentado. No había champán caro ni fotografías pose para revistas sociales. En su lugar había abrazos genuinos, lágrimas de alegría y esa satisfacción profunda que viene de saber que has ayudado a algo hermoso a volver a la vida. Pero lo mejor de todo fue el momento cuando se acercó a Milagro después de la carrera. El caballo no estaba exhausto o estresado.
Estaba exhilarado, energizado, como un artista que acababa de dar la actuación de su vida. ¿Cómo se sintió eso, hermoso?, le susurró. Y Milagro respondió empujando su cabeza contra su pecho en lo que solo podía describirse como un abrazo. Don Ricardo se acercó con esa sonrisa que había llegado a conocer y amar. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo se siente ganar? Sofía lo pensó por un momento, mirando alrededor a todas las personas que habían creído en Milagro cuando nadie más lo hacía, a su hermana saludable y sonriente, al caballo que había vuelto a ser magnífico, no a pesar de haber sido desechado, sino porque había encontrado gente que lo valoraba por quien realmente era. Se siente como hogar, dijo finalmente. 2 años después, Sofía Delgado era conocida en todo el país como la susurradora de milagros, la entrenadora que especializaba en caballos que otros habían desechado. Su pequeño establo en las afueras de la ciudad se había convertido en un refugio para caballos olvidados y un centro de entrenamiento para jinetes jóvenes que querían aprender que ganar significaba más que simplemente llegar primero. Milagro había ganado 17 de sus 20 carreras en el circuito. De segundas oportunidades, pero más importante, se había convertido en símbolo de esperanza para cualquiera que alguna vez se había sentido desechado o imposible. Y Alejandro Mendoza, la última vez que Sofía supo de él, había perdido la mayoría de su fortuna en una serie de inversiones fallidas y ahora trabajaba como consultor para otros millonarios que querían evitar sus errores. La ironía no se le escapaba a nadie que la conocía, pero en esta tarde particular, mientras Sofía cepillaba a Milagro en la tranquilidad dorada del atardecer, no estaba pensando en Alejandro o en victorias pasadas o en la fama que había encontrado. Estaba pensando en la carta que había recibido esa mañana. Era de una niña de 12 años llamada Isabella, cuya familia había perdido su granja en una crisis económica. La niña escribía sobre su yegua, Luna, que había sido vendida a un matadero porque ya no podían permitirse alimentarla. Señora Sofía, decía la carta con letra infantil, cuidadosa, ¿cree usted que Luna podría tener una segunda oportunidad como Milagro? ¿Cree que alguien podría salvarla? Sofía había llorado al leer esa carta, no solo por la tristeza, sino por el reconocimiento. Era la misma pregunta que ella se había hecho hace años, cuando llegó por primera vez a los establos de San Patricio. ¿Puede alguien que ha sido desechado encontrar una segunda oportunidad? ¿Qué opinas, hermoso?, le preguntó a Milagro mientras plegaba la carta cuidadosamente. ¿Crees que tenemos espacio para una yegua más que necesita recordar lo que significa ser amada? Milagro la miró con esos ojos sabios que habían visto tanto dolor y tanto amor, y relinchó suavemente, como si estuviera diciendo, por supuesto que sí. Esa noche Sofía llamó a la familia de Isabella. Señora Morales, dijo cuando la madre de la niña contestó el teléfono, entiendo que tienen una yegua que necesita un hogar. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo supo? ¿Sobre Luna?, finalmente preguntó la mujer, su voz quebrada por meses de dolor contenido. Su hija me escribió, me contó sobre ustedes, sobre la granja, sobre Luna, y quería preguntarle si les gustaría traerla aquí. Señora Delgado, la voz de la mujer se quebró completamente. No tenemos dinero para pagar pensión, apenas tenemos dinero para comer. No estoy pidiendo dinero, respondió Sofía suavemente. Estoy ofreciendo un hogar para Luna y también para Isabella si quiere aprender. Sobre caballos, tenemos un programa para jóvenes que han pasado por tiempos difíciles. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que cambió 2 vidas para siempre. Una semana después, Sofía estaba parada en el mismo lugar donde había conocido a Milagro por primera vez, observando cómo una camioneta oxidada se acercaba por el sendero de grava.
En la parte trasera venía una yegua torda delgada que claramente había conocido mejores días, y en el asiento del pasajero una niña con ojos enormes y esperanzados. «Esa debe ser Luna», murmuró Diego, quien ahora era su socio oficial en lo que habían nombrado Milagros Equestres. «Se ve como Milagro cuando llegó, físicamente bien, pero espiritualmente quebrada». Isabela bajó de la camioneta con la cautela de alguien que había aprendido que la esperanza podía ser peligrosa. Era pequeña para sus 12 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y ropa que había visto mejores días. «¿Usted es la señora Sofía?», preguntó con formalidad nerviosa. «Solo Sofía», respondió sonriendo, «y tú debes ser Isabela. Me alegra mucho conocerte finalmente». Mientras descargan a Luna del remolque, Sofía vio inmediatamente las similitudes con Milagro. La yegua se movía con cuidado, no por lesión física, sino por protección emocional. Sus ojos tenían esa misma calidad distante que había visto en tantos caballos que habían perdido la fe en los humanos. «Ha estado así desde que supimos que tendríamos que venderla», explicó Isabela, acariciando el cuello de Luna con infinita ternura. «Es como si supiera que ya no la queremos, aunque eso no es verdad. La queremos muchísimo, solo que a veces amar significa dejar ir», terminó Sofía recordando sus propias palabras de años atrás. «Lo entiendo». Llevaron a Luna al mismo compartimiento donde Milagro había vivido cuando llegó por primera vez. La ironía no se le escapó a Sofía. El círculo se estaba completando. Durante las siguientes semanas, algo hermoso comenzó a suceder. Isabela venía cada día después de la escuela, tomando 2 autobuses para llegar desde la ciudad, donde ahora vivía su familia en un pequeño apartamento. Al principio, solo observaba desde lejos mientras Sofía trabajaba con Luna, demasiado tímida para participar directamente. Pero gradualmente, conforme Luna comenzaba a relajarse en su nuevo hogar, Isabela comenzó a abrirse también. «¿Puedo ayudar?», preguntó un día, mientras Sofía cepillaba a la yegua. «Por supuesto», respondió Sofía entregándole un cepillo. «Luna ha estado esperando que te acerques». Trabajando juntas en silencio companionable, Sofía se dio cuenta de que Isabela tenía el mismo instinto natural que ella había tenido con Milagro. La niña parecía entender intuitivamente lo que Luna necesitaba, cuándo presionar suavemente y cuándo simplemente estar presente. «¿Cree que Luna será feliz aquí?», preguntó Isabela una tarde. Sofía siguió su mirada hacia donde Luna estaba pastando pacíficamente en el mismo paddock donde Milagro había redescubierto su alegría años atrás. «¿Tú qué crees?», respondió. Isabela observó cuidadosamente, con esa seriedad que los niños desarrollan cuando han tenido que crecer demasiado rápido. «Creo que está empezando a recordar que es seguro ser feliz», dijo finalmente. La sabiduría de esa observación dejó a Sofía sin aliento. «Esa», le dijo, «es exactamente la respuesta correcta». Pero la verdadera magia sucedió cuando Isabela conoció a Milagro. Sofía había estado esperando el momento adecuado para hacer las presentaciones formales, sabiendo instintivamente que estos 2 espíritus heridos podrían reconocerse mutuamente. Cuando finalmente llevó a Isabela al paddock de Milagro, el encuentro fue incluso más hermoso de lo que había imaginado. Milagro se acercó a la valla donde Isabela estaba parada, estudiándola con esa inteligencia profunda que había desarrollado a través de sus propias experiencias de pérdida y recuperación. Después de un momento, extendió su cabeza y gentilmente tocó el hombro de la niña. «Él sabe», susurró Isabela, lágrimas en sus ojos. «Sabe lo que se siente perder todo». «Sí», acordó Sofía, «y también sabe lo que se siente encontrar un hogar nuevamente». Fue Isabela quien sugirió algo que Sofía nunca había considerado.
¿Cree que Milagro podría enseñarle a Luna cómo ser valiente nuevamente? La idea era tan simple que era brillante. En lugar de trabajar solo con Luna para reconstruir su confianza, ¿por qué no dejar que Milagro, quien había hecho el mismo viaje, fuera su mentor? Los primeros encuentros entre los dos caballos fueron cautelosos, pero prometedores. Luna claramente respetaba la presencia de Milagro y él parecía entender instintivamente que ella necesitaba paciencia y aliento gentil. Día tras día, Isabela, Sofía y Diego observaron una amistad desarrollarse entre los dos caballos que era tanto hermosa como instructiva. Milagro comenzó a mostrarle a Luna los límites del paddock, dónde estaba la mejor hierba, cómo interactuar con los humanos sin miedo. «Es como verlo ser papá», observó Diego un día, sonriendo mientras observaban a Milagro pacientemente, esperando a que Luna lo siguiera a través de un ejercicio simple. Pero la transformación más notable no era en los caballos, sino en Isabela. La niña tímida y cuidadosa que había llegado semanas atrás estaba floreciendo en algo completamente diferente. Tenía propósito ahora, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir las circunstancias difíciles de su familia. «Quiero ser entrenadora como usted», le confió a Sofía una tarde mientras trabajaban juntas. «¿Por qué?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Porque want to help horses remember that they're not broken», respondió Isabela en inglés mezclado con español, como a menudo hacían cuando las emociones eran demasiado profundas para un solo idioma. «Quiero ayudar a los caballos, recordar que no están rotos, solo heridos. Y herido se puede sanar». Esa noche, Sofía llamó a don Ricardo con una propuesta que había estado formándose en su mente durante semanas. «¿Qué pensaría?», le preguntó, «sobre crear un programa formal, no solo para caballos rescatados, sino para jóvenes como Isabela, niños que han pasado por pérdidas, que necesitan aprender que el mundo todavía tiene lugares seguros». «Me parece», respondió don Ricardo después de un momento de consideración, «que esa es exactamente la evolución natural de lo que has estado construyendo». Y así nació Segundas Oportunidades, un programa que combinaba rehabilitación equina con terapia juvenil, donde caballos heridos y jóvenes heridos se ayudaban mutuamente a sanar. 6 meses después de la llegada de Isabela, Sofía se encontró parada en una ceremonia que nunca había imaginado que existiría. Era la primera graduación formal del programa Segundas Oportunidades, donde 12 jóvenes entre las edades de 17 y 21 estaban siendo reconocidos no solo por su trabajo con caballos rescatados, sino por su crecimiento personal y sus planes para el futuro. Isabela, ahora de 13 años y irradiando confianza, estaba presentando su proyecto final, un documental sobre la transformación de Luna de una yegua asustada a una competidora confiada en carreras locales de jóvenes. «Cuando llegué aquí», Isabela habló al micrófono con una voz clara que no temblaba. «Pensé que había perdido todo, mi hogar, mi futuro, mi esperanza, pero lo que aprendí es que perder cosas no significa perderte a ti mismo, y que a veces las mejores cosas de tu vida vienen después de las peores». La audiencia, compuesta por familias, patrocinadores locales y medios de comunicación que habían venido a documentar este programa único, escuchaba en silencio atento. «Luna me enseñó que está bien estar asustado al principio. Milagro me enseñó que puede ser fuerte y gentil al mismo tiempo. Y Sofía...» Isabela hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Sofía me enseñó que el amor es la fuerza más poderosa en el mundo, incluso cuando parece que todo está en tu contra». Cuando Isabela terminó su presentación, no había un ojo seco en la audiencia.
Pero para Sofía, lo más hermoso no eran las lágrimas de los adultos, sino la transformación que podía ver en los ojos de la niña. De víctima a sobreviviente a sanadora. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre los establos que ahora albergaban a 26 caballos rescatados y servían a más de 50 jóvenes en el programa, Sofía se encontró caminando hacia el paddock, donde había comenzado todo. Milagro estaba allí, ahora de 11 años y más hermoso que nunca, no solo físicamente sino en espíritu. A su lado estaba Luna, transformada en una yegua elegante y confiada que competía regularmente y ganaba frecuentemente en eventos locales. Y trabajando con ambos caballos estaba Isabela, ahora oficialmente asistente junior de entrenamiento, su futuro brillando ante ella con posibilidades que no había imaginado 2 años atrás. ¿En qué estás pensando?, preguntó Diego, apareciendo a su lado con esa sonrisa tranquila que había desarrollado desde que encontraron su verdadero propósito. En círculos, respondió Sofía, en cómo la vida te lleva en círculos, pero cada vez que completas uno, estás en un nivel diferente. ¿Qué quieres decir? Sofía señaló hacia donde Isabela estaba enseñando a un nuevo voluntario cómo acercarse a un caballo nervioso, usando exactamente las mismas técnicas que Sofía le había enseñado años atrás. Hace 5 años, yo era la que necesitaba aprender. Hace 3 años, Milagro era el que necesitaba sanar. Hace 1 año, era Isabela la que necesitaba esperanza. Y ahora... Ahora todos estamos enseñando a otros lo que aprendimos de nuestro propio dolor. El círculo está completo, pero también está empezando de nuevo. Esa noche, Sofía se quedó en los establos más tarde de lo usual, no porque tuviera trabajo que hacer, sino porque quería absorber la tranquilidad, la sensación de que todo estaba exactamente donde debía estar. Milagro se acercó a la valla donde ella estaba sentada, como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, cuando puso su cabeza en su hombro, Sofía sintió algo diferente. No gratitud o necesidad, sino simple companionship. 2 sobrevivientes que habían encontrado no solo sanación, sino propósito. ¿Sabes qué, hermoso?, le susurró. Creo que finalmente entiendo lo que don Ricardo quiso decir cuando dijo que podías inspirar. Milagro la miró con esos ojos que habían visto tanto. No se trataba de ganar carreras, aunque eso también fue hermoso. Se trataba de demostrar que cuando amas a alguien verdaderamente, cuando crees en ellos cuando nadie más lo hace, cuando te niegas a rendirte incluso cuando todo parece imposible, los milagros realmente suceden. En la distancia, podía escuchar las voces de los jóvenes del programa terminando sus tareas nocturnas, riendo entre ellos con la facilidad de personas que han encontrado su lugar en el mundo. Podía ver las luces en las oficinas donde Diego estaba planificando los entrenamientos de mañana y donde Carmen, ahora directora de operaciones, estaba coordinando la llegada de 3 nuevos caballos rescatados la próxima semana. Todo había empezado con una chica pobre con $20 en el bolsillo y un caballo que el mundo había desechado. Ahora era un movimiento, una prueba viviente de que el amor realmente puede transformar el mundo, una persona y un caballo a la vez. Mientras caminaba de regreso a su casa, una pequeña casa en la propiedad que don Ricardo había construido para ella, Sofía pensó en una carta que había recibido esa mañana de alguien completamente inesperado. Era de Alejandro Mendoza. Estimada Sofía, comenzaba con una formalidad que no lograba esconder una humildad genuina. He estado siguiendo el trabajo que has estado haciendo en segundas oportunidades a través de los medios de comunicación. Quería escribir para disculparme por cómo te traté hace años y para expresar mi admiración por lo que has construido.
La carta continuaba explicando que Alejandro, después de perder su fortuna, había comenzado a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayudaba a empresarios en quiebra a reconstruir sus vidas. Descubrí, escribía, que había estado buscando el éxito en todos los lugares equivocados. Pensé que el poder venía del dinero, que la influencia venía del control, que la victoria significaba que alguien más tenía que perder. Pero observando lo que has logrado, entiendo ahora que el verdadero poder viene del servicio, la verdadera influencia viene del amor, y la verdadera victoria es cuando todos ganan. La carta terminaba con una solicitud que Sofía nunca había esperado. Si alguna vez necesitas voluntarios para tu programa, me gustaría contribuir con mi tiempo. No busco reconocimiento o redención pública, solo la oportunidad de ser parte de algo que realmente importa. Sofía había leído esa carta 3 veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque la transformación que representaba era tan profunda que necesitaba tiempo para procesarla completamente. El hombre que una vez había tratado de destruir todo lo que ella amaba, ahora quería ayudar a construir algo hermoso. Era otro círculo completándose, otra oportunidad para que el amor triunfara sobre el rencor. Esa noche escribió su respuesta. Estimado Alejandro, gracias por tu carta y por tu honestidad. Por supuesto que puedes ser parte de segundas oportunidades. No porque hayas asked for forgiveness, sino porque creo que todos merecen una segunda oportunidad para convertirse en quien realmente son. Cuando el miedo y el ego se apartan del camino, ven el lunes. Tenemos un caballo nuevo llegando que necesita mucha paciencia y un voluntario nuevo que podría beneficiarse de aprender que la sanación funciona en ambas direcciones. Con esperanza en el futuro, Sofía. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Sofía reflexionó sobre el viaje imposible que había llevado desde aquella mañana, cuando llegó con $20 y un corazón roto hasta esta vida que nunca habría imaginado posible. Había aprendido que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino momentos cuando el amor se niega a rendirse. Había descubierto que el verdadero éxito no se mide en dinero ganado, sino en vidas transformadas. Había encontrado que la familia no se define por sangre, sino por elección, compromiso y cuidado mutuo. Y había comprobado que cuando luchas por algo que amas verdaderamente, cuando te niegas a aceptar que cualquier ser vivo es imposible o inútil, cuando dedicas tu vida al servicio de algo más grande que tú mismo, el universo conspira para ayudarte de maneras que nunca podrías haber planeado. Al otro lado de la ventana, en el paddock iluminado por la luna, podía ver a Milagro parado serenamente. No más el caballo roto que había conocido hace años, sino un símbolo viviente de esperanza para cualquiera que alguna vez se había sentido desechado por el mundo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos caballos que necesitarían sanación, nuevos jóvenes que necesitarían esperanza, nuevas oportunidades para demostrar que el amor realmente puede cambiar el mundo. Pero esta noche, mientras se quedaba dormida con el sonido de los caballos susurrando en la distancia y el conocimiento de que había encontrado no solo su propósito sino su hogar, Sofía Delgado sabía con certeza que los verdaderos milagros no necesitan explicación, solo necesitan alguien valiente enough para creer en ellos. Esta es una historia de riendas del corazón.